Hoy quiero compartir con usted un mensaje. Yo espero que pueda ser de bendición, no solo en este momento, sino de aquí para el resto de nuestras vidas. Y vamos a iniciar. Les voy a pedir si pueden buscar en su Biblia, en Isaías, capítulo 26. Quiero que leamos 2 versículos. Me parecen a mí de los... Bueno, en Isaías hay muchos pasajes muy hermosos, pero estos están especialmente hermosos por lo que implica. Así que quiero invitarles para que los leamos y animarles, si alguno de ustedes quiere invertirle tiempo, memorizarlos, y después del mensaje se va a dar cuenta por qué. Si usted memoriza este texto, probablemente en esos momentos complicados, repetir estos textos le va a recordar lo que vamos a hablar en este momento. Isaías capítulo 26, versículos 3 y 4. Si lo tienen ahí, vamos a leerlo juntos, por favor. Dice así: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Captan lo que dice ahí? Primero nos dice una gran verdad sobre Dios. Dios guardará en completa paz a aquella persona cuyo pensamiento persevera en el Señor. Y la razón por la que su pensamiento persevera en Dios, dice, porque en ti ha confiado. Esta es una promesa para todos nosotros. Queremos experimentar paz en medio de cualquier circunstancia. El Señor dice que Él nos guardará en completa paz. Pero fíjense cómo nuestro pensamiento debe perseverar en Dios, porque confiamos en Él. Y luego viene la invitación o la motivación. Confíen en Jehová perpetuamente, es decir, confíen en Él siempre, siempre. ¿Por qué? Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. No hay nadie más en quien podamos confiar que nos pueda dar esa paz en medio de las tormentas, a excepción de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios. Por eso yo quiero preguntarles a ustedes, ¿confían en Dios? ¿Confían en Dios? Muchas veces cuando he platicado con personas que están pasando por momentos difíciles, la enfermedad de algún ser querido, su propia enfermedad, algún problema económico, algún problema en el matrimonio, cada vez que les animo para que confíen en Dios y les hablo de un pasaje que les da una promesa sobre la circunstancia, les pregunto, ¿creen? ¿Le creen a Dios? Y me dicen, sí creo, pero... No sé si alguna vez ustedes han usado esa frase. Están pasando por alguna situación y alguien les dice, pero Dios tiene control, confía. O sea, ¿crees en Dios? ¿Crees que Él puede ayudarte? ¿Crees que puede? Sí creo, pero... ¿Qué significa ese pero? ¿Creemos o no creemos? Por eso, yo quiero invitarles para que tratemos de entender la diferencia entre creer y confiar. Porque cuando hay un pero después del creo, sí creo que creen. Pero creo que lo que nos falta es confiar. ¿Qué pasa si yo les digo a ustedes que yo soy experto para tirar flechas? ¿Me creerían? No. Ok, es mi palabra y pueden decidir creen o no. Pero ¿qué pasaría si en este momento paso a mi esposa, aquí le pongo una manzana, me pongo en aquel lado y con un arco y flecha lanzo una y a la pura manzana? Y luego ponte otra 5 veces y a las 5 veces le doy a la manzana sin tocar los cabellos de mi esposa. Y les digo, yo soy experto en lanzar flechas. Después de esa experiencia, si fuera real, ¿me creerían? ¿Por qué? Porque lo vieron. Entonces ya, primero me lo dijo y no sé si creerle. Pero luego lo veo, así que es cierto, me lo comprobó, entonces ya decido creer porque ya lo vi. Pero entonces les digo, ahora pasen ustedes y les pongo la manzana y déjenme ahora tirar flechas. Si ustedes vieran que lo hice 5 veces con mi esposa, ¿cuántos dirían? A ver, a mí. ¿Verdad? Esa es la diferencia entre creer y confiar. Y es lo que nos pasa muchas veces con el que es la fortaleza de los siglos, con Dios. Porque sí le creemos.
Vemos cosas que hizo en la Biblia, vemos cosas que ha hecho en la vida de otros. De hecho, hemos visto cosas que hace en nuestra propia vida y decimos, sí, es proveedor, es sanador, resuelve problemas, cambia vidas, da poder para vencer adicciones porque lo hemos visto. Pero en el momento que nos toca vivirlo a nosotros y que nos corresponde esperar verlo en nosotros, es donde ya no estamos tan seguros. Sí de que lo hace, sí de que puede. Pero entonces lo que me falta es confiar en que va a cumplirlo en mi vida. Si nosotros pudiéramos confiar en Dios, nuestra vida estaría inmersa en una completa paz. Si la enfermedad de un ser querido o nuestra propia enfermedad, el problema económico, el problema en la familia, problema de cualquier problema que usted se pueda imaginar, podemos confiar que Dios puede guardarme en completa paz mientras lo estoy enfrentando. Esa es la parte que nos cuesta mucho trabajo. Por eso Isaías, guiado por el Señor, primero nos dice la gran verdad. Si han confiado en el Señor, Él va a guardar en completa paz su vida porque su pensamiento estará perseverando en Él. Pero luego viene la invitación, motivación. Confíen. Y confíen perpetuamente, no a veces sí, a veces no. Confíen perpetuamente porque en Él está la fortaleza de los siglos. No hay nadie más que pueda realmente ayudarnos, resolvernos, sostenernos o sacarnos a la victoria en medio de cualquier circunstancia más que nuestro Dios. Porque Él es la roca, la fortaleza de los siglos. Yo quiero mostrarles, y ahora les pido que me acompañen al libro del profeta Daniel, porque seguramente la mayoría de nosotros hemos leído y oído la historia de los 3 amigos de Daniel que fueron lanzados al horno de fuego. Y quiero que veamos lo que ellos dicen cuando se trata de esto, porque quiero animarles a pensar que hay 2 cosas que necesitamos para poder confiar en Dios. 2 cosas muy importantes que necesitamos tener presente para confiar en Dios. Pero luego, al final, una cosa más que quiero mostrarles porque es donde se va a comprobar si realmente confiamos o no. Está en Daniel capítulo 3 y voy a leer del versículo 8 al 18. Si ya lo tienen ahí, les pido que lo sigan con su mirada y presten atención a los detalles, por favor. Dice aquí: por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia. Estos hombres son Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos 3 varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no honran a mi Dios, ni adoran la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿están dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postren y adoren la estatua que he hecho? Porque si no la adoran, en la misma hora serán echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Fíjense que este rey
de alguna manera conocía algo de Dios, porque si ustedes leen toda la profecía de Daniel, ya él conocía a Daniel, y Daniel había dado testimonio junto con sus amigos de reverenciar y temer a ese Dios de los israelitas, que en ese momento para muchos había estado derrotado porque Israel había sido llevado deportado a Babilonia. Cuando estaban ahí, ellos habían dado tan buen ejemplo y testimonio que el mismo rey Nabucodonosor los había puesto a ellos en una posición elevada en el gobierno y en su reinado. Estos muchachos tenían un puesto importante. Obviamente, como no eran de Babilonia, provocó envidias en algunos de Babilonia. Y entonces sucede esto. Motivan al rey para que establezca esta estatua, para que todos se postren, ellos sabiendo que estos muchachos no iban a querer postrarse porque adoraban al único Dios verdadero. Así que ustedes vieron aquí con esa actitud chismosa cómo llegan con Nabucodonosor y le dicen: oh rey, tú mandaste que en el momento que se oigan todos los instrumentos, todos deben inclinarse y adorar la imagen de tu estatua que tú hiciste. Pues hay 3 hombres, y hasta le dicen los nombres, ¿no? Sadrach, Mesach y Abednego. Tú los pusiste en una posición importante y ellos no quieren adorar tu imagen. Ellos están violando tu ley. ¿Y qué fue lo que hizo el rey Nabucodonosor? Bueno, se dice que se encendió en ira. Se enojó, claro que se enojó. En ese tiempo deben ustedes saber que los reyes de Babilonia se sentían casi dioses. Entonces el hecho de que alguien no los reconociera como dioses y que desobedeciera su palabra le provocó enojo. Así que este hombre, Nabucodonosor, mandó traer a los 3 muchachos. Y ya leímos ahí. Él les dice, fíjense, él podía haber llegado y que los metan directamente al horno, pero primero les pregunta: ¿están dispuestos para que cuando se oigan los instrumentos se postren ante mi estatua y la adoren? En la respuesta que dan los jóvenes es donde quiero mostrarles estas cosas importantes para nosotros. ¿Qué fue lo que respondieron ellos? Dice a partir del verso 16: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Miren, en esta frase inicial, encuentro yo la primera cosa que necesitamos tener presente nosotros si queremos realmente confiar en Dios. Podemos confiar en Dios por quién es Él. Antes de pensar en lo que hace, tenemos que conocer a Dios por quién es Él. Estos muchachos no sabían si Dios los iba a librar del horno de fuego. Pero antes de saber si los iba a librar, ustedes y yo sabemos que no sabían, porque dicen más adelante tal vez no lo haga. Pero ellos dicen: mi Dios puede librarnos. Necesitamos conocer a Dios para poder confiar en Él. Ahorita que les puse el ejemplo de las flechas, ¿por qué fue que decidieron creer en la segunda oportunidad? Porque ya me conocieron como un buen tirador de arco, ¿no? Aclaro que no sé tirar flechas. Pero fue porque me vieron, entonces me conocieron. Yo no sé si ustedes, por ejemplo, tienen algún médico de cabecera, si tienen algún mecánico con el que siempre quieren llevar su carro. ¿Qué es lo que nos hace tenerles confianza? Que los conocemos, que ya estuvimos en alguna ocasión, que fueron muy acertados y que cobran bien o cobran barato. Entonces, conocer a la persona nos da razones para confiar en ella. El problema que tenemos muchas veces nosotros mismos los cristianos es que no podemos confiar en Dios aunque queramos, porque no lo conocemos de primera mano. ¿Y cómo podemos conocer a Dios? A ver, ¿cómo podemos conocer a Dios? No hay otra forma que sea parte de la palabra de Dios. Podemos oír lo que otros nos dicen de Dios. Podemos oír historias acerca de Dios. Pero recuerden que cuando leemos la palabra, Dios nos está hablando. Jesús ahí en Juan 5:39 dijo: escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Conocer a Jesús implica que escudriñemos la palabra de Dios. Conocer a Dios implica que estudiemos la palabra de Dios, que vayamos permitiendo que Él se nos vaya revelando por medio de la Escritura. Conforme lo vamos conociendo, le vamos tomando confianza. Seguramente ustedes han oído o leído en la Biblia algunas historias de esas que son tan dramáticas que a veces
cuando las razonamos, llegamos a pensar, ¿será cierto? Por ejemplo, ustedes saben que la Biblia nos dice que Dios abrió el Mar Rojo así en dos y pasaron en seco, es decir, no quedó ni chapoteándose la arena cuando pasaron los israelitas. En seco pasaron y dice que estaba como muro el mar a los lados. ¿Pueden creer eso? ¿Pueden creer eso? Ahora, también la Biblia nos muestra que Jesús, con unos pocos peces y unos pocos panes, alimentó miles. ¿Pueden creer eso? Y no solamente los alimentó, sobraron. O sea, eran creo que 2 peces y 5 panes. Y recolectaron 12 cestas llenas. ¿Pueden creer eso? ¿Pueden creerlo? Y podemos pensar en muchas de las cosas. Por ejemplo, cuando David mató a Goliat. Piensen en esa historia. Un muchachito que no tenía nada de guerrero, no podía ni caminar con la armadura del rey. Así que con una honda mató al gigante. Cuando leemos todas estas cosas, hay una de 2 opciones que tenemos. O las creemos o las rechazamos. Cuando las creemos, aceptamos una verdad primeramente en nuestra mente, como la del arco y la flecha. Yo se los digo y ustedes deciden, no lo creo. Cuando me conocen, al tirar esas flechas y dar en el blanco varias veces, ustedes ya tienen un fundamento para decir, creo. Sí es capaz. Así que cada vez que leemos la Biblia vamos conociendo al Dios de lo imposible y vamos dándonos cuenta de lo que es capaz. Cuando ya lo conocemos, se nos va a presentar después el desafío de confiar. ¿Por qué? Porque ya no solamente tendré que pensar en que se le abrió el mar a los israelitas, que David derribó a un gigante con una piedra o que Jesús multiplicó el pan, sino que cuando yo me enfrente a un obstáculo enorme, tendré que decidir si creo que el Dios que abrió el mar puede abrir ese problema para que yo pase sin ninguna consecuencia. Pero para poder pasar así tendré que confiar. Cuando tenga carencias tendré que pensar que creo que Dios multiplica y provee de poquito para que sobre, pero cuando se trata de mi asunto tendré que decidir si creo, ahora confiar en que Él me va a suplir todo lo que yo necesito. Y mi confianza se refleja porque hay paz en mi vida. Porque no sé si les ha pasado cuando ustedes dicen, sí creo, pero muy bien, confía en que Dios te va a proveer. Y nos vamos todos nerviosos, así no podemos ni dormir. ¿Será que Dios me va a proveer? ¿Será que Dios me va a proveer? Y cuando ya nos provee, ya sabía que me iba a proveer. No, sí creía, pero no confiaba, porque si yo hubiera confiado, ¿cómo hubiera estado? Tranquilo. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Pero necesitamos conocer a Dios. Hay 3 cosas de Dios que son básicas para que ustedes las conozcan más allá de lo intelectual. La primera es que Dios es amor. ¿Saben que Dios es amor? ¿Creen que Dios los ama? Vean todas las evidencias del amor de Dios en su vida. Si Dios nos ama, entonces todo lo que Él permita que ustedes y yo vivamos va a ser lo mejor para nosotros. Si en verdad creen que Dios es amor, tienen que confiar en eso. Si me deja pasar por un momento difícil, si me deja pasar por una dura enfermedad, si me deja pasar por un horno de fuego, es lo mejor para mí porque Él me ama. Yo no sé si hay alguien que les ame profundamente, que si alguien les viniera a decir algo malo de esa persona que dijo de ustedes, ustedes dirían, no pudo haberlo dicho porque esa persona me ama. Eso es confiar. Si conocemos a Dios como amor, podemos confiar en que su voluntad siempre será lo mejor para nosotros. Jamás nos dejaría recibir algo que nos destruya. ¿Por qué? Porque Dios es amor. La segunda es que Dios es todopoderoso. ¿Sí saben qué significa eso, no? Todo lo puede. A ver, díganme algo que creen que Dios no podría hacer. ¿Dios podría sanar a una persona de cáncer? Puede. ¿Podría salvar un matrimonio que ya está a punto de destruirse? Puede. ¿Podría salvar a una persona que está atrapada en las drogas? Puede. O sea, no hay nada imposible para Dios. Literalmente, todo lo puede hacer. Estos muchachos en eso basaron su confianza, ¿se acuerdan? Vamos a lanzarlos al horno de fuego. Y ellos dijeron,
El Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego. Convicción. Sabían lo que Dios es capaz de hacer. Sin peros. ¿Dios podría proveerme para pagar la deuda que tengo si no tengo trabajo ahorita? Puede hacerlo. ¿Por qué? Porque es todopoderoso. Y se me vino a la mente el caso de Pedro cuando le cobraron el impuesto, ¿se acuerdan? Le llegan a cobrar el impuesto y obviamente él no traía dinero y va con Jesús. Y Jesús, ¿dónde le dijo que fuera a encontrar el dinero para pagar los impuestos? Ve, saca un pez, o sea, haz lo que sabes hacer. Saca un pez, le abres la boca, sacas una moneda, va a ser una moneda que implica o que incluye lo que debemos tú y yo de impuesto y vas y lo pagas. Yo quiero pensar en Pedro ese día. ¿Se imaginan? Se habrá ido así muy contento con su cañita de pescar, como va David cuando va a pescar. O iría pensando, ¿qué onda con el maestro? ¿Cómo que? Pero lo hizo. Confió. Si no hubiera confiado, tal vez hubiera pensado, ¿crees que Jesús puede proveer para los impuestos? Sí, claro. A ver, veías esto. Y a lo mejor cualquiera de nosotros nos hubiéramos ido y hasta nos hubiéramos enojado con Jesús. O sea, en lugar de que me dé el dinero. Pero confió porque fue y lo hizo. ¿Y cuál fue el resultado? Que vio el milagro. El Señor es omnipotente, por lo tanto, todo lo que necesitemos que haga lo puede hacer. Ojo, no estoy diciendo que lo va a hacer. Digo que lo puede. ¿Qué significa si no lo hace? ¿Que no pudo? Acordémonos de lo primero. Dios es amor. Si no lo hizo, es porque Él tiene otra cosa diferente para mí a través de esto. Porque me ama. Y la tercera cosa que necesitamos conocer de Dios es que Él es omnisciente. ¿Saben qué es omnisciente? Que todo lo sabe. Tiene todo el conocimiento. Él conoce el presente, el pasado, pero también conoce el futuro. Él conoce nuestro corazón. Él sabe exactamente lo que necesitamos. Y también sabe lo que no necesitamos. Por eso tal vez usted puede estar orando para que Dios le dé un carro nuevo y Dios no se lo da. Y usted dice, es que Dios no me ama. Pero cuando conoce a Dios, dice, bueno, Dios es amor. Me ama y seguramente quiere darme algo bueno. Dios es todopoderoso. Puede darme un carro último modelo. Sí puede hacerlo. Pero también es omnisciente. Si no me lo da, es porque sabe que no me conviene tenerlo ahorita. Miren, son tres cosas básicas que necesitamos conocer de Dios, pero no podemos conocerlas solo porque yo se las platico. Hay que oírlo de Él y permitirle que nos guíe a experimentarlo en nuestra vida cotidiana, para que podamos confiar en Él. Dios puede abrir el mar, Dios puede multiplicar el alimento, Dios puede calmar una tormenta. Todo esto lo sabían Sadrach, Mesach y Abed-nego. Así que cuando dijeron, nos vamos a arrojar al horno de fuego, ellos dijeron, nuestro Dios puede librarnos. ¿Qué tanto conocen ustedes a Dios? Como para confiarle su vida, su corazón, su dinero, su salud, su vida, su familia, sus hijos, para confiárselos literalmente, confiárselos al grado de que guardará Él en completa paz mi pensamiento porque va a estar enfocado en Él, porque decidí confiar. La segunda cosa que encuentro en lo que comentaron los muchachos, déjenme les sigo leyendo en el mismo versículo 17. Dijeron ellos, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh Rey, nos librará. Miren, lo primero es que conocían a Dios. Podían confiar en Dios porque lo conocían. Y segundo, podían confiar porque sabían que Él tenía buenos planes para ellos. ¿Dónde están aquí los planes de Dios? Ellos dicen, no sé si nos va a sacar del horno de fuego, pero de que nos va a librar, nos va a librar. Ellos sabían que el final que Dios tenía para ellos era librarlos de la mano del rey Nabucodonosor. ¿Cómo? Bueno, una era que no se quemaran en el horno de fuego. Si no se quemaban, saldrían victoriosos. Pero ¿cuál sería la otra? Que se murieran.
iban a quedarse libres de la mano del Nabucodonosor, ¿o no? Porque ustedes y yo sabemos que si ellos hubieran muerto, hubieran abierto los ojos en la presencia de Dios, sin ningún dolor, sin ningún problema, libres de la esclavitud del pueblo babilónico y disfrutando de la presencia de Dios. Entonces ellos confiaban en el final que Dios tenía prometido para ellos. ¿Cuál será nuestro final? ¿Alguno de ustedes tiene miedo a un mal final para su vida? ¿O pueden confiar en lo que Él nos dice en Jeremías 29:11? ¿Se acuerdan lo que dice ahí? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. En otra traducción dice, para darles un futuro y una esperanza. Es decir, lo que esperan bueno va a llegar. Él tiene promesas buenas para nuestro final. Eso no lo va a cambiar nada ni nadie. Si usted y yo conociéramos a Dios y creyéramos en los planes que tiene para nuestra vida, no nos costaría tanto trabajo confiar. Las palabras de esos tres muchachos a mí me hacen pensar, ¿en qué confiaban ellos? ¿En que Dios les evitaría quemarse en el horno? ¿En qué confiaban ellos? ¿En que Dios convencería a Nabucodonosor de que no los aventara al horno? ¿En qué confiaban? Yo creo que la pregunta correcta es, ¿en quién confiaban? Confiaban en el Señor. Confiaban en Dios. No sabemos qué va a pasar. No sabemos cómo lo va a hacer. Pero confiamos en que Dios hará que nuestro final sea el mejor. Si no nos libra del horno de fuego, de tu mano sí nos va a librar. Esta es la confianza que nos hace falta a todos nosotros. Confiar en lo que Dios nos promete. Pero volvemos a lo mismo. ¿Cómo sabemos lo que Dios nos promete? La palabra de Dios. No podemos saber que Dios tiene un buen final para mí si no dice aquí. No puedo saber que Él está dispuesto a perdonar todos mis pecados por más malos que sean si yo me arrepiento, porque Él me lo dice aquí. Yo no puedo confiar en que Dios realmente va a acompañarme todos los días de mi vida, aunque ande por los valles de sombra de muerte, porque si no lo leo aquí, no lo sabré. Y si no lo sé, no puedo confiar. Cuando ustedes leen en la Biblia, por ejemplo, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, si algunos lo han leído, que nos habla sobre hombres y mujeres que por fe hicieron cosas extraordinarias. En los últimos versículos de Hebreos capítulo 11, se nos dice que por fe algunos fueron aserrados, fueron mutilados, fueron asesinados, anduvieron corriendo y huyendo, escondiéndose en las cuevas. O sea, nos dice cosas que dice uno, ¿por qué a uno les fue bien y a otro les fue mal? Pero en ambos casos, a los que fueron cosas buenas y aparente cosas malas, dice que fue porque creyeron en el Señor, por fe. ¿En qué estaba su fe? Dice ahí en Hebreos 11:36 al 40, creyendo que Dios tenía para ellos alguna cosa mejor. En su final. Ellos sabían que aunque en ese momento estaban sufriendo, Dios tenía algo bueno para ellos adelante. Cuando andemos en el valle de la sombra de muerte, sabemos que adelante vendrán los pastos verdes. Cuando estamos pasando por una tremenda enfermedad dolorosa, sabemos que al final habrá ausencia de dolor, ya sea que me sane o que me muera. Solo confiando podemos experimentar esa paz que guarda nuestros pensamientos en el Señor Jesús. El Señor no dice que no pasaremos por situaciones difíciles. Por ejemplo, en Isaías 43:2, ¿se acuerda? Ahí dice el Señor, aunque pases por el agua, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te van a ahogar. Si pasaras por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No dice que no vamos a pasar ni por el agua, ni la inundación, ni el fuego. Al contrario, dice, cuando pases. El Señor, también en el Salmo 27:3, fíjense qué bonitas palabras dice. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Estar confiado significa que no estaba escondido, asustado ahí pensando que la guerra está alrededor.
sino que se queda tranquilo pensando, Dios tiene el control. Dos cosas necesitamos para confiar, además de creer en el Señor. Conocerlo y creer en el final que nos promete que tiene cosas buenas para nosotros. Tiene planes de bendición para nuestra vida. ¿Por qué no confiamos? ¿Qué es lo que nos está haciendo falta? Quizás lo que nos está haciendo falta es entender que en el mundo que vivimos tendremos aflicciones. Jesús lo dijo, ¿no? En el mundo tendrán aflicción. ¿Pero qué? Confíen. Yo he vencido al mundo. Y termino con esta parte de lo que dijeron los jóvenes. Regresamos acá a Daniel capítulo 3, verso 18. Dicen, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Déjenme enfocarme en el y si no. Porque la confianza en Dios, la verdadera confianza en Dios es a pesar de. ¿A pesar de qué? De lo que sea. Cuando los muchachos dicen, y si no, estaban diciendo, a pesar de que nos dejara morir en el horno, no pecaremos contra Dios. No nos rebelaremos a sus principios, ni adoraremos otra imagen. Ahora, ¿qué pasa con nosotros con los y si no? Porque la vida está llena de y si nos. ¿O no es cierto? Y si no me dan ese trabajo, y si no llego a tener un hijo, y si no me sana de esta enfermedad, y si no hace que la gente reconozca que se equivocó conmigo, o sea, porque puede ser, y esto es importante, es la clave para confiar. Puede ser que Dios no haga lo que queremos que haga. Puede ser que Dios no haga lo que esperamos que haga, o puede ser que Dios no nos dé lo que pensamos que debería darnos. Porque no sé si les ha pasado, pero muchas veces cuando ya somos creyentes en Jesús, cuando nos apartamos de Dios es porque nos decepcionó. Esperábamos que no nos dejara pasar por enfermedades, esperábamos que no nos dejara pasar por problemas económicos, esperábamos que resolviera esto, que resolviera aquello y no lo hizo y entonces nos alejamos. Pero eso significa que no estábamos confiando en Él. Porque ¿a poco no necesitamos confiar justo donde parece que no hay nadie apoyándonos? Sino ¿para qué confiamos? Y si no, dijeron los muchachos, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Muchos de nosotros decidimos confiar en Dios y le creemos a Él. Pero pensamos muchas veces que eso implica que no tenemos que sufrir, que no puede haber derrotas y que no puede haber dolor en nuestras vidas. Pero no es así. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si llegan frente al océano y no se abre? ¿Seguirían confiando? O si se paran frente al gigante y él llega y les corta la cabeza. Bueno, ya no puedo preguntar si seguirían confiando porque ya se murieron. Pero si fueran derrotados por su gigante, ¿seguirían confiando? Si la enfermedad no se quita, si llega la muerte, si no se resucita mi muerto, como en el caso de Marta y María, ¿seguiríamos creyendo? Esa es la confianza, a pesar de. Sigo confiando a pesar de, y si no. ¿Por qué? Porque conozco a Dios y Él es digno de confianza, me ama, todo lo sabe y todo lo puede. Si permitió esto, es parte de su plan. Y segundo, porque a pesar de lo que estoy viviendo, el final que Él tiene para mí es algo bueno. Una vida eterna a su lado. Y mientras aquí, paz. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Confíen en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Acuérdense de este pasaje de Habacuc 3, 17 y 19. Déjenme decirles lo que él dijo al final de su profecía. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, dijo él,
Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Eso es confianza. Aunque todo parezca que está mal, aunque todo parezca que saldrá peor, aunque todo me haga pensar que Dios no está ahí, confío en Él porque lo conozco y porque tiene promesa de bendición para mi vida. Eso debería llenar nuestros corazones de paz en medio de cualquier tormenta que estemos enfrentando. ¿Qué tanto confiamos en Dios entonces? ¿Confiamos en Él a pesar de? ¿O nada más cuando todo está bien? ¿Pueden buscar de nuevo Isaías 26, 3 y 4? Quiero que lo leamos juntos de nuevo. Y de verdad les animo a que lo memoricen y cuando vengan esas tormentas o vengan esas dudas, cuando vengan esos temores, repitan esto y créanlo. Isaías 26, 3 y 4. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo todos. Dice ahí: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confíen en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Si no pueden confiar ahorita, porque ojalá que confiar fuera solo nuestra decisión, ¿verdad? Voy a confiar. Pero ¿saben por qué no podemos? Porque no lo conocemos y porque desconocemos su promesa para nosotros. Entonces, inviértanle en estas dos cosas, para que cuando vengan los y si no, puedan decir, pero Dios tiene todo esto en control. Y el final es bueno. Vamos a orar. Señor, tú conoces lo que cada uno de nosotros está viviendo en este momento o las circunstancias que nos esperan en nuestro futuro, porque tú todo lo sabes. También sabemos que todo lo puedes, Señor, y que pudieras librarnos de todo lo malo que está delante de nosotros. Pero también sabemos que eres amor y que nos dejarás pasar por el fuego si es algo que nos ayudará para nuestra vida. Que nos dejarás pasar por tormentas si es algo que nos permitirá conocerte mejor, porque tú nos amas profundamente. Señor, yo quiero pedirte que nos ayudes a todos los que estamos aquí ahorita escuchando este mensaje, a conocerte y a conocer tus promesas, para que podamos confiar plenamente, sin peros, para que ya no digamos, creo pero. Ayúdanos, Señor, a ser como estos tres jóvenes, Padre, que hicieron un impacto tan fuerte en la vida de ese rey que luego cambió también su perspectiva sobre ti. Ayúdanos a ver tu mano poderosa haciendo cosas extraordinarias, pero también, Señor, sostén nuestro corazón cuando no veamos que haces nada. Ayúdanos a confiar, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Les recomiendo que lean el final del capítulo 3 de Daniel, porque la fe de estos muchachos provocó que el rey creyera en Dios. Dice ahí que después de que los arrojaron al horno de fuego y el rey vio que había 4 imágenes en el horno en lugar de 3, y que era obviamente el ángel del Señor, y que cuando ya los sacó y cuando los vio vivos, dijo y estableció como una norma para el reino de Babilonia: todos tienen que respetar al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, porque es el único que libra del horno de fuego. Nuestras vidas llenas de confianza en Dios pueden provocar que otras personas confíen en nuestro Dios también y lo conozcan. Así que confiemos en Dios en toda circunstancia. ¿Sí?